sobre el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de San Juan. Hoy vamos a ver el capítulo 13 y 14. Este es un retiro que Jesús tuvo con sus discípulos. Normalmente, cuando se da haciendo un tema en un ambiente más espiritual, de retiro, hasta una semana se puede llevar uno, pero esta Semana Santa vamos a concentrarnos en 4 encuentros, revisando la palabra de Dios. Esta temática trae mucha luz, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Jesús iba a pasar un momento muy difícil en la cruz. Entonces empieza a platicar con sus discípulos cosas muy duras, empieza a despedir, empieza a hablar que Pedro lo iba a traicionar, empieza a hablar también de Judas, que iba a hacer un acto de traición, empieza a contar cosas, ¿verdad?, que pues entristecen a los discípulos. Pero también es un momento para hablarles de ese amor tan grande que él tiene por los discípulos, la amistad, ¿verdad? Es un tema muy fuerte que de hecho en estos momentos en los que vivimos, yo creo que la amistad es de los temas más fuertes que debemos de sacar a la luz y porque realmente el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Jesús mismo se propone como el amigo modelo y nos da las bases para que podamos hacer amistades. Y así sigue tocando esa temática del amor, de la esperanza, del Espíritu Santo, hasta llegar pues a este capítulo 17. Entonces, yo les invito a que si tienen por ahí su Biblia, yo por aquí tengo, miren, voy a usar la versión latinoamericana. Por aquí también tengo la versión Jerusalén, que pues sí, son 2 versiones muy buenas. Para fines hoy de hacer algo un poquito más, pues más coloquial, vamos a usar la versión de la Biblia latinoamericana. La manera en que voy a ir abordando, hoy quiero abarcar capítulo 13 y 14, pero voy a ir a algunos textos concretos. Esta segunda parte del Evangelio de San Juan, del capítulo 1 al 12 es una primera parte, y del capítulo 13 hasta el 20, al 21 es la segunda parte del Evangelio. En este capítulo 13, Jesús dice que está antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Aquí viene el tema del amor, el amor de Dios, y un amor que se da hasta el extremo. Otras traducciones dicen hasta el colmo del amor. O sea, totalmente la locura del amor, ¿verdad? Que se da en este crucifijo. Yo creo que es la muestra de amor más grande. Dice por ahí San Juan de la Cruz: amor con amor se paga y heridas de amor con amor se curan. Más adelante Jesús también hablará que si lo amamos tenemos que estar dispuestos también al sacrificio, tenemos que estar dispuestos a obedecer sus mandamientos. Bien, más adelante algunos versículos por allí que voy a ir meditando con ustedes. Dice en el versículo 13, capítulo 13, versículo 2, dice que estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregar a Jesús. Eso de que el diablo había depositado en el corazón, no es tanto que sí totalmente Satanás tenga toda la libertad del mundo. Satanás no tiene ninguna libertad si nosotros no se la damos. Judas ya había consentido en su corazón entregar a Jesús, ya había estado por allí dándole vueltas a eso, y realmente pues abrió su corazón. Ahora sí que cuando nosotros abrimos ventanas abiertas, ventanas y puertas al mal, pues él entra. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, él no puede entrar, no tiene permiso para entrar. Entonces es importante que veamos eso también aquí, y se empieza a ver como una obra de las tinieblas que utiliza el ser humano. Yo creo
en este contexto que estamos viendo de pandemia, sí hay seres humanos que de alguna manera se han prestado para que la obra de Satanás se mueva. Yo creo que hay algunas partes humanas y Satanás, como sabe que le queda poco tiempo, como dice el Apocalipsis y como dice Jesús mismo en los Evangelios, pues él está tratando desesperadamente de buscar medios humanos para que sumen con él. Pero es un tiempo que nosotros, los que nos sentimos discípulos de Jesús y que tratamos con nuestras limitaciones de seguir a Jesús, de sumar con Jesús. Vamos a seguir leyendo algunas otras partes. Dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Aquí vemos toda la figura del siervo, el siervo de Isaías, esos capítulos del profeta Isaías que nos hablan de los cánticos del siervo. Se ve a un Jesús que es el siervo de Yahvé y siervo de los seres humanos. Jesús se pone a servirnos, se pone prácticamente, ¿verdad?, a tomar una actitud de esclavo, como dice Filipenses, que se hizo hombre y como hombre se hizo un siervo y como siervo se hizo del siervo más bajo, que es un esclavo, con tal de ganarnos para Dios. Quisiera irme pues como el 13 realmente lo vamos a vivir más en el Jueves Santo, solo tomo algunas partes. Dice aquí en el mismo capítulo 13, sigo en los versículos 18, dice que pues conozco a los que he escogido y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: el que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Ese que compartía el pan se está refiriendo a Judas, exactamente. Estamos hablando de aquí de la apostasía, de una era de apostasía. Jesús cuenta con sus discípulos, cuenta con su iglesia, con las iglesias, cuenta con instituciones que le han dado su sí, especialmente, ¿verdad?, los sacerdotes, los cristianos, las iglesias, especialmente iglesias que se han comprometido con Jesús, que tienen un fundamento histórico, apostólico. Pues yo creo que vivimos una era de apostasía, porque muchas iglesias a veces también se han levantado contra Jesús. Pienso que esta era de apostasía, ya por allí lo veía yo en el estudio que hacía de 2 de Tesalonicenses sobre el anticristo, que pues sí, el anticristo está precedido o está preparado su camino durante una época de apostasía. Hoy estamos viendo cómo muchos cristianos con mucha facilidad mezclan la Biblia, lo cristiano, con superstición. Pueden con mucha facilidad ir con chamanes y hacer mucho tipo de rituales que son contrarios a la fe. Naciones que tradicionalmente han sido cristianas, pues hay una revoltura muy grande y para muchos cristianos no hay discernimiento actual. Yo creo que vivimos una época de apostasía. Tenemos que tener discernimiento, cuidado. Vamos a ir a este mandamiento nuevo que nos da Jesús en el versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Con esto termino el capítulo 13. El mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, el mandamiento de la caridad. Y en eso pues se conoce quiénes somos de Jesús o quiénes tratamos de ser de Jesús, ¿verdad? Y esto requiere una dosis muy fuerte de humildad y también de salir de nuestro egoísmo para poder nosotros pues pensar en los demás, que hay gente necesitada. Cuando nosotros nos abrimos a los demás es cuando realmente nosotros crecemos. Por ahí dice un dicho: quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Y eso lo podemos constatar. Vamos a ir al capítulo 14. Estamos haciendo un estudio así un poco rapidito. Dice Jesús: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De no ser así, yo se los habría dicho. Voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. Entonces aquí hay un tema muy importante del temor. No tengan miedo. Yo creo que hoy Jesús nos vuelve a decir eso: no tengan miedo.
A ti y a mí hoy Jesús nos dice, no tengan miedo. Esto es bien importante. Mucha gente, pues sí, está corriendo ese riesgo de dejarse llevar por el miedo, pero recordemos que el verdadero amor echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, vamos pues a dejar que ese amor de Dios nos llene nuestros corazones. Para esto se requiere también momentos de oración, momentos de quietud, dejar que Dios tome nuestro corazón, nos llene con su amor y podamos tener esa paz para enfrentar la situación que estamos viviendo actualmente. Esto en el versículo 3, volveré para tomarlos conmigo, esto es una gran promesa. Toda la Escritura está esperando esta segunda venida. Jesucristo es el Alfa y el Omega. Y aquí muchas veces lo pasamos así rápido, pero aquí está Jesús hablando de que volverá para tomarnos con Él. Este tiempo que vivimos también nos hace pensar en esa segunda venida. No sabemos si pronto o después, cuando Dios quiera, pero esa promesa también tenemos que hacerla nuestra. Pienso que algunas iglesias cristianas a veces tal vez han abusado demasiado de que ya viene el Señor y todo, pero algunas iglesias históricas como las nuestras a veces abusamos de no hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces decimos en la oración consagratoria, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Y a veces parecía que nosotros nomás predicamos que ha muerto y que ha resucitado, pero tendremos que predicar también que Él volverá. El que predica, el que vive, el que espera esta segunda venida se purifica, como dice el libro del Apocalipsis. Es un tiempo, hermanos, para decir, ven Señor Jesús, no tener miedo. Él sabrá cuándo, cómo, pero sí tenemos que pedir esto en la oración, porque el Señor volverá. Hay otro versículo, el versículo 6, dice, Jesús le contestó, está hablando con Tomás y algunos de los discípulos, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Esto es bien importante. Jesús es el camino, no es uno de tantos medios. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda predicaron la segunda venida, que ellos vendrían por segunda vez, que resucitarían. Solamente Jesús, solamente es el Hijo de Dios, solamente Él nació de una mujer, solamente Él nació y padeció y resucitó y vive y está sentado para siempre y vendrá por segunda ocasión. Jesús no es una de tantas propuestas, como he dicho, en este cristianismo que dejó el siglo XX y que entró al XXI, vivimos en mucho sincretismo y es con mucha facilidad encontramos cristianos que tan fácilmente combinan su vida cristiana con prácticas de Oriente, con la nueva era, con la New Age. Pensábamos que ya la habíamos superado, pero no, la New Age ahorita está con una nueva presentación. Y de hecho nada menos en estos días por ahí veía un video de una persona que predijo toda esta situación que estamos viviendo, y cuando uno ve el video y empieza a ver que las energías y que toda la cuestión allí, pues ella no es una profeta cristiana o que confía en la palabra de Dios. Más bien ellos, los chamanes y espiritistas, ellos tienen contacto con las fuerzas malignas, ¿verdad? Y sí pueden predecir, no todo, pero sí pueden predecir algunas cosas. Y son ciertas porque Satanás conoce parcialmente algunas cosas. Y los que le dan su vida a él, pues también de alguna manera llevan a gente por ese camino, ¿verdad? Y viven súper bien, ¿verdad? Es decir, porque les va bien económicamente. En fin, Jesús es el camino, no es uno de tantos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es la verdad y es la vida. No es una de tantas verdades, sino es la verdad. Y es la vida, no es la muerte, nos da la vida. En el capítulo 14 todavía, y yéndonos al versículo 13, todo el que pida en mi nombre, lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre.
Entonces, este tiempo, amados hermanos y hermanas, es un tiempo para pedir en el nombre de Jesús al Padre. Hace un momento yo tenía un momento de oración y aquí mismo en mi backyard, aquí en la parte de atrás de la casa, yo hacía un momento de oración y sentía fuertemente de arrodillarme. Yo los invito también a ustedes, hermanos, que nos arrodillemos ante el Señor y le pidamos en el nombre de Jesús que termine esta situación. Está habiendo mucha gente inocente. Pidamos también para que la gente que está muriendo realmente pueda tener un encuentro con el Señor, pueda ahora sí que robarle como el buen ladrón en el último minuto, robarle el cielo a Jesús. Es una batalla espiritual la que estamos viviendo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos, cumplir los mandamientos es algo bien importante, porque hay mucha gente que dice, bueno, y si Dios tanto me ama, yo tuve mis estudiantes en la universidad y a veces me preguntan, oiga, si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos prohíbe hacer esto, nos prohíbe hacer lo otro y aquello y aquello y aquello? Ustedes sabrán a qué me refiero. Pues es que Dios nos ama, pero Dios no está para hacer nuestro alcahuete o para darnos gusto en lo que en nuestras satisfacciones egoístas. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es importante que tomemos eso en cuenta. Dice también aquí en el verso 21, el que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, dice Jesús, vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. ¿Quién irá a poner su morada en nosotros? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Básicamente esa es la visión, que la vida trinitaria viene a habitar en nosotros. Es bien importante vivir en esa dimensión, la Santísima Trinidad. En toda esta parte del capítulo 14 está hablando también de ese espíritu de la verdad, el espíritu que viene a revelarnos y que nos viene a enseñar todas las cosas y nos ha de recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado. Finalmente dice Jesús, les dejo la paz. Con esto quisiera terminar. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que les da el mundo. Que no haya entre ustedes angustias ni miedo. Pienso que esta palabra nos la apropiamos hoy. El mundo en este momento quiere llenarnos de una falsa paz. De hecho, miren, yo les voy a decir algo que es algo muy personal. Si quieren me lo pueden creer, si no, no. Pero yo creo que en este momento hay ciertos grupos que han causado todo esto de alguna manera, y ellos están creando un caos para después proponer una paz donde tú vas a tener que pagar el precio, vas a tener que tener la marca de ellos. Me estoy refiriendo al orden mundial, ¿verdad? Que probablemente puede estar muy metido en todo esto, todo este grupo de sociedades secretas que ha estado queriendo desde hace mucho tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron con toda esta onda de las Naciones Unidas y de tener pues un mundo que es algo bueno, pero que trae también mucha cola detrás de todo esto. Entonces digo esto porque si se crea un caos es para después ofrecer una paz, pero no una paz como la da Dios, sino como la da el mundo. Tenemos que estar muy atentos, definirnos por Cristo. Es un tiempo para definirnos por el Señor. Es un tiempo para que, como dice el libro del Apocalipsis, que los santos se sigan santificando y que los pecadores se sigan pervirtiendo. Termino con esta escritura a propósito de paz. Dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.